Queridas hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que estén en este momento. Es para mí un gran placer presentarles hoy a la señora Tina Campbell. Es escocesa y consultora independiente de salvaguardia. Como han leído en nuestro boletín, trabaja para la Unión Internacional de Superioras Generales y ahora también con nosotras. Y el objetivo es crear un entorno seguro para los niños y las personas vulnerables. Ahora tenemos la oportunidad de conocerla directamente y también de hacerle algunas preguntas sobre su trabajo, sobre lo que está haciendo. Estoy segura que ustedes tienen muchas preguntas, así que ahora tenemos la oportunidad de profundizar sobre este tema. ¿Podría explicarnos cuál es su función como asesora en materia de seguridad para nuestra congregación? ¿En qué consiste su trabajo? Gracias. Llevo más de 20 años trabajando en el campo de la protección. Empecé mi propia formación en psicoterapia y educación hace casi 23 años. Lo hice inicialmente en salvaguardia a nivel de diocesano, pero también trabajé con religiosos en una diócesis en Escocia. En el 2013 me convertí en la Coordinadora Nacional de Salvaguardia de la Conferencia Episcopal de Escocia, una pequeña conferencia de solo 8 obispos. Estoy trabajando con algo así como 64 congregaciones en este momento. A eso siguió un contrato de 2 años con la Compañía de Jesús para realizar una auditoría de cada provincia. Son 73 provincias. Desde enero de este año estoy trabajando como consultora para la UISC y otras congregaciones, principalmente las que tienen su sede en Roma, aunque no todas. Así pues, mi trabajo varía entre la formación en políticas, revisión de las mismas, la redacción de directrices para el asesoramiento, la gestión de casos y las investigaciones preliminares. Es un abanico muy amplio, lo cual es genial, me gusta mucho. Así que nos alegramos de contar con tu ayuda, porque queremos tener un entorno realmente seguro en nuestra congregación. Trabajamos con niños, en la catequesis, en las escuelas, en internados. También trabajamos con discapacitados, con personas vulnerables. Así que nuestro objetivo es crear un entorno seguro. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría decir que estoy muy contenta de poder trabajar con su congregación. Pero el punto que acaba de mencionar es de vital importancia: incluir a los adultos vulnerables y a los niños, porque en el pasado las cosas estaban muy centradas en los niños en términos de protección. Eso es porque hace 23 años, ciertamente, no teníamos la palabra salvaguardia. Era sobre todo protección infantil. Así que es de vital importancia, sobre todo porque sabemos que los niños y adultos con discapacidades corren más riesgos de sufrir abusos. Así que es muy importante esto ya forme parte de la mentalidad y el enfoque de la congregación. Tenemos nuestra política general a nivel congregación y también pedimos a todas las provincias y regiones que establezcan sus propias políticas adaptadas a la situación del país. Muchas ya lo han hecho, pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a quienes aún no lo han hecho. Por favor, necesitamos sus políticas. Y por supuesto, una cosa es la política y otra la aplicación. Y soy consciente de que aún nos queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la aplicación de las políticas, la capacitación y la sensibilización para que realmente conozcamos los límites necesarios y los respetemos. We know about the boundaries and limits that are necessary and that we respect that also. And I think that's also critically important. Creo que eso es muy importante. Y mi experiencia, especialmente en los últimos meses, es que es una realidad
un proceso que tiene una política general, para luego bajar a las provincias. Hay que personalizarla según el contexto y el apostolado de cada uno. No conviene tener una política general que pueda aplicarse a todas las provincias del mundo. Hay que adaptarla a las costumbres locales, a la cultura y, de hecho, al derecho y la legislación de cada país. Esto es muy importante. Sé que algunas veces tengo experiencia de religiosos que dicen: seguimos la política de nuestras diócesis. A veces no tienen otra opción para ser justos con ellos, pero generalmente la política de la diócesis ni siquiera incluye ninguna referencia a los religiosos. Así que hay que tratar de personalizar esta política. Y tienes toda la razón, se trata de un proceso, pero también de la aplicación, porque no basta con tener una política guardada en una estantería. No. And I know also many of our Sí, schools. y sé también que muchas de nuestras escuelas tienen sus propias políticas, porque ahora también en muchos países esto es un requisito. Todavía necesitamos trabajar el de los internados. Creo que es un ámbito donde tenemos que ser más precisas, ver qué se necesita. What is necessary there. Absolutely. And I know in the past, Por supuesto que sí. Y sé que en el pasado estuve 10 años trabajando en un internado donde empezamos con alojamientos tipo dormitorio para los estudiantes. Luego nos alejamos de eso a medida que el tiempo evolucionaba y necesitábamos hacerlo debido a la legislación. Pero puede ser un escenario de alto riesgo. En muchos sentidos es muy difícil. Por eso, la evaluación de riesgos es fundamental. Y de nuevo, mi experiencia es que las evaluaciones de riesgo no son hechas con regularidad en las congregaciones. Me doy cuenta de que dicen: hicimos una evaluación de riesgos cuando abrimos el edificio o empezamos esta actividad, pero no la hacemos todos los años. Así que, a medida que cambian las necesidades de los niños o los adultos vulnerables, debería haber una evaluación de riesgos anual para adaptarse a ello. Y es importante poder demostrar estas cosas. Estoy de acuerdo. Okay. Okay. ¿Qué tipo de abusos podemos sufrir como mujeres y como miembros de una congregación religiosa? I think there is, in a very positive way. Creo, de forma muy positiva, cada vez hay más conciencia de lo que ocurre en las congregaciones religiosas, especialmente entre las mujeres. He notado, y no soy la única, que en los últimos años ha habido mucha publicidad sobre los abusos clericales y no ha sido solo a nivel de sacerdotes en parroquias o congregaciones. Ahora tenemos obispos y cardenales que son responsables. Pero un número cada vez mayor de mujeres sienten que han encontrado una voz en las congregaciones religiosas para poder hablar, y creo que ha sido un camino muy difícil para ellas. Aún queda mucho camino por recorrer, pero creo que también hay una conciencia cada vez mayor de que en una congregación de mujeres pueden producirse todo tipo de abusos. No se trata solo de abusos sexuales, e incluso creo que a algunas mujeres les resulta muy difícil hablar de abusos sexuales dentro de la congregación, ya sea por parte de un sacerdote o de un religioso. En realidad, el abuso sexual entre hermanas en una congregación es una situación muy difícil de tratar, pero hay otros tipos de abusos, como el abuso de poder y el abuso espiritual. Por otra parte, cada vez hay más conciencia del abuso espiritual, lo que me parece muy saludable. Creo que esto está muy relacionado con el abuso de poder, y hablo como mujer. Nos resistimos a pensar en congregaciones religiosas con mujeres abusando del poder, pero siempre hay una dinámica de poder, da igual que sea en una superiora religiosa. De hecho, siempre habrá una posición de poder sobre los demás miembros de la congregación. Position of power over other members of her congregation, of her community. And I think that's a very important topic because we have the whole. Es un tema muy importante porque tenemos toda el área de la formación, donde siempre tenemos estas relaciones asimétricas entre la formadora y también las candidatas, las novicias o postulantes, estudiantes o lo que sea. Y donde también tenemos que formar a nuestras formadoras para que sepan manejar bien estas situaciones.
Tienen que ser conscientes de lo que pueden ocurrir, dónde están los límites. Así que creo que la formación es un tema muy importante donde el abuso de poder y el abuso sexual son posibles. Y también las relaciones entre superioras y hermanas. Y a veces es muy difícil decirlo porque, por ejemplo, hacer voto de obediencia desde la perspectiva del poder. Quiero decir, cómo distinguir puntos de referencia o algo así. Where are there the distinguishing markers or something? Exactly, and I think sometimes Exactamente. Y a veces pienso, mi experiencia es que a algunos religiosos les cuesta mucho ser obedientes. De hecho, podrían decir que cuando su superior les pide que hagan algo es un abuso de poder. Pero el punto de formación es también extremadamente importante. De nuevo, según las cifras que me han enviado los superiores generales, las dos principales áreas de riesgo son la formación, las formandas y las formadoras. Y nuestras formadoras, no bien formadas, pueden suponer que pueden utilizar a alguien en su provecho por estar en ese papel. Incluso pueden estar en situaciones que para mí representan abuso y falta de respeto hacia los demás, siendo irrespetuosas con ellos. La otra área crítica es el cuidado de los ancianos de la congregación. Así que a veces, cuando pensamos en el apostolado de la congregación, que a menudo es la atención administrada, como usted dijo, por agencias externas. Los requisitos legales en cuanto al cuidado de los ancianos han sido realizados por miembros de la congregación o por una agencia externa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay hermanas con demencia y puede pasar que traten a otras hermanas de forma inadecuada? Creo que la formación y el cuidado de los demás son ahora las áreas críticas. Sí, creo que esto también es muy importante porque tenemos muchas casas con muchas hermanas, donde tenemos empleados, pero también hermanas que trabajan. También tenemos que tomar las medidas adecuadas para proteger a nuestras hermanas mayores. Es muy importante que estén a salvo de cualquier tipo de abuso, al igual que todos nuestros colaboradores. En todos los ámbitos en los que trabajamos, tenemos colaboradores. Por lo tanto, también somos responsables de garantizar que ni ellos ni nosotras, como siervas, utilicemos el poder de forma inadecuada. Using power in an inappropriate way. Creo que la otra área crítica es permitir que las hermanas hablen de sus abusos y sé que a veces en la formación hay una reticencia por parte de las formandas a hablar de los abusos actuales o pasados, porque temen que eso traiga juicios sobre su futuro en la congregación. Así que permitir este discurso y permitirles hablar en un espacio seguro con la seguridad adecuada es definitivamente necesario. Porque las formandas son dependientes en función de la etapa en que están. Entonces, algunas pueden tener demasiado miedo de expresar esta cuestión por temor a ser expulsadas de la congregación. Y por tanto, eso podría ser un obstáculo, un bloqueo. Por supuesto, otro elemento es que si la formación se lleva a cabo en una cultura en la que no se puede abordar las cuestiones sexuales, lo cual es comprensible porque en algunos contextos culturales no hay vocabulario o es inaceptable hablar de estas cosas, esto también puede convertirse en un obstáculo y ser un bloqueo. Creo que tenemos que investigarlo porque en algunas culturas no es común tratar el tema abiertamente. Pero bueno, también tenemos que aprender en los grupos de formación a hablar sobre sexualidad, las posibilidades, el abuso sexual, qué es, cómo acontece y cómo se denuncia. Así que tiene que ser un tema en nuestra formación inicial, pero creo también en la formación permanente. In the initial formation, but I think also in the ongoing formation. Absolutamente. Hace poco estuve preparando a unos nuevos formadores en Kenia. Sí, y era un grupo muy internacional.
Para algunos de ellos se trataba de permitirles dar voz a este tema, porque en el país me decían, nunca hablamos de esto en casa, nunca hablamos de esto en nuestra propia formación. Y es asombroso lo que ocurre cuando se permite a alguien tener ese lenguaje y lo liberador que puede How ser. liberating it can be. And today we have the other area. Y hoy tenemos una otra área que entra en el mundo de lo digital. Quiero decir que hoy en día, donde quiera que se abra un sitio web, es fácil acceder también a la pornografía e incluso a ser abusado digitalmente por otros. Por lo tanto, creo que también tenemos que abordar este tema para que de alguna manera nuestras jóvenes y no tan jóvenes sepan acerca de las tentaciones o peligros del área digital y que seamos conscientes y nos protejamos a nosotras mismas. And that we are aware and protect ourselves also there. Yes, absolutely. And Esto viene por la falta de experiencia o por suponer que a nosotros nunca nos pasará, pero creo que todos estamos bajo la amenaza del Internet. from the internet. Yeah. No, and also, for example, Sí, y también, por ejemplo, las fotos. Una vez que se publican definitivamente y también pueden utilizarse para intimidar, manipular y presionar a las hermanas. Así que debemos ser cuidadosas con lo que publicamos y con las invitaciones que aceptamos y distinguirlo bien por tu propia seguridad. own safety and Indeed, and even something as E incluso algo tan básico como, por ejemplo, subir las fotos de niños en un colegio e identificarlos con su propio nombre no es una buena práctica, porque si alguien quiere localizar a ese niño, lo hará con facilidad. Así que tienes razón, sé que hay muchos problemas con quienes son víctimas de las fotos, sobre todo si se hacen en situaciones que se consideran indecentes. La gente pasa por un drama. Me dicen que una vez que la foto está en internet, ya no hay vuelta atrás. Es una de las cosas más inquietantes que he visto. Es el hecho de que no saben si siguen siendo vistas allí. widespread. yeah. Okay. Sí, hay otra pregunta de nuestras hermanas. ¿Es posible que una hermana esté sufriendo algún tipo de abuso y no sea consciente de ello? ¿Cómo se puede identificar una situación de abuso? It's a very good question, and it's very relevant because, again, Es una pregunta muy buena y cobra aún más relevancia porque algunas de las víctimas con las que hablé me dijeron que en el momento en que ocurrió no se dieron cuenta de que era abuso. Dijeron que no se dieron cuenta de ello y eso es porque el abuso está estrechamente vinculado a todo un proceso de seducción. Si un perpetrador de abuso seduce a su víctima y lo hace increíblemente bien, la víctima a menudo tendrá un fuerte apego al perpetrador y dirá que lo ama. Conozco algunas víctimas que aún después de que el perpetrador ha sido identificado y ha pasado por un proceso legal o los perpetradores murieron, todavía siguen diciendo, pero yo lo amaba y todavía lo amo. Así que todo forma parte del proceso de acicalamiento que protege al agresor de la víctima, para que ésta no identifique al perpetrador y no denuncie el abuso. A veces, después del hecho, la víctima dice, no me di cuenta, y a menudo las congregaciones religiosas dicen, no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. A veces es porque el perpetrador es una persona muy presentable, muy carismática, y piensan que esta persona es encantadora, que ha hecho muchas cosas buenas y nunca imaginaron que podría hacer algo malo. Esta es un área a desarrollar. Cuando alguien en una de las comunidades ha sido acusada, pensamos en su apostolado, el impacto sobre todo para los demás miembros. Sé que hay mucha vergüenza y culpabilidad inapropiadas. Culpabilidad acumulada sobre ¿por qué no me di cuenta de ello? ¿Por qué no hice algo al respecto? Aunque me había dado cuenta de algo, no estaba seguro. Puede ser bastante devastador para la comunidad que alguien sea removido y creo que como iglesia no podemos dejar de hacer algo para facilitar o ayudar
a la congregación en el proceso de sanación de la comunidad. And that, I don't think as a church we do enough to facilitate that congregational community healing. No, and I think that's another important point because Creo que es otro punto importante, porque cuando un caso se hace público y a menudo se trata de una persona en la que confías, una persona que conoces, una persona a la que aprecias, y entonces también empieza la dinámica en la comunidad, donde algunas personas apoyan a la persona que cometió el abuso, otras están en su contra. También empieza una especie de polarización y lucha, a veces en la propia comunidad. Así que también tenemos que aprender, si surge algo, cómo abordarlo. Como coordinadoras, no ocultarlo, sino sacarlo a la luz, pero también como comunidad haciendo justicia a la víctima. Y al mismo tiempo, a veces la agresora es una hermana, es mi hermana, la que vive en la misma comunidad. Así que son situaciones muy difíciles. ¿Cómo podemos afrontarlas? So, and these are very difficult situations. How can we handle them? It's very difficult. Es muy difícil, por lo que creo que es necesario tener algunos modelos de cómo responder, porque usted sabe que todo tipo de pensamientos y sentimientos estarán sucediendo, incluyendo, usted sabe que es una hermana y yo estaba con ella en la formación, o es mi amiga, o se relaciona con mis amigos, o usted tiene un amigo que estaban juntos en el apostolado por un largo tiempo y de repente la persona desaparece y toda esta dinámica. Very concrete case, also a priest with whom I did once retreat. Sí, yo recuerdo un caso muy concreto de un sacerdote con quien había hecho retiro una vez. Lo apreciaba mucho y luego, después de años, me enteré de que él abusó de un niño. Así que me refiero también a la conmoción cuando aprecias a una persona y luego te enteras de que esta persona también ha hecho cosas que fueron realmente terribles. Es una situación muy difícil. So, and that is a difficult situation. Yeah. And it's also about enabling. También se trata de permitir que las comunidades hablen cuando hay algo que les preocupa, en lugar de ser silenciadas o convertirse en espectadores o pensar, bueno, estoy segura de que esta situación no es saludable, no es buena, pero tal vez alguien más hable. Yo no necesito hablar. I don't have to do this. No, and that is also where we want to Aquí es donde también queremos animarlas a ustedes, hermanas, a tener el coraje de tratar este tema, de analizar las situaciones. En muchas sociedades ahora es bastante público, pero en otras no se trata aún abiertamente. Que aprendamos a hablar de este tema en nuestras comunidades y en las comunidades de formación, que nuestras formadoras conozcan este tema y sean capaces también de abordarlo. Creo que es un punto muy importante también. So it's about, and that happens. Eso pasa por una buena formación. No se trata solo de dar a la gente un lenguaje, se trata de formación y de una comprensión real de que la protección es responsabilidad de todos. No se trata solo de que, si no tenemos ningún informe de abuso sexual, lo estamos haciendo muy bien. Esa es una perspectiva muy estrecha. Realmente tenemos que mirar los límites, las relaciones, el uso del poder dentro de las comunidades y respetarnos las unas a las otras, tener una conciencia profunda de que es responsabilidad de todas. It's responsibility. And also there to know it is not just something También saber que no es algo que ocurre inmediatamente, sino que normalmente es gradual algo que se va dando. Es como ir de una pequeña transgresión a más transgresiones. Así que también ser capaz de darse cuenta cuando alguien se acerca demasiado a mí o a otros. Ser capaz de también de decir no quiero esto. And I think Pienso que los modelos de sacerdocio que teníamos en el pasado, estoy seguro de que tenían muchos fallos, pero cuando teníamos suficientes sacerdotes diocesanos, con varios en una casa parroquial, algo de esa supervisión ocurría. Un sacerdote mayor con mucha experiencia hablaba con un sacerdote más joven y le decía, en realidad, creo que estás pasando demasiado tiempo con esa persona o esta persona viene a la casa con demasiada frecuencia. Ahora, con la falta de vocaciones, estamos enviando a sacerdotes muy jóvenes a ser párrocos y esto a veces también en las congregaciones. Aunque es una comunidad grande, hay reticencia a confrontar
porque las personas no quieren ser vistas como negativas o demasiado centradas. Pero en realidad, tener el sentido común de poder decirle a alguien, me preocupa un poco lo que estás haciendo, pero creo que tienes razón. Es un proceso gradual, un proceso muy gradual. Mi pregunta es, cuando se producen abusos, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer las hermanas? Creo que es de esperar que cuando una hermana ha sufrido abusos, tenga el valor, pero también el apoyo para hablar de ello, y que a quien se lo cuente sepa que hay que denunciarlo. Así que la denuncia obligatoria es fundamental. Y sé que probablemente en el pasado hubo situaciones en las que se mantuvo la confidencialidad y el silencio. Pero puede ser que no se haya hecho nada y que una hermana sintiera que tenía que sufrir en silencio. Pero ahora es obligatorio denunciar. Mi experiencia me dice, aunque el autor haya fallecido, hay que denunciarlo. Lo que puede parecer extraño, pero en realidad he tenido muchos casos en los que el sistema judicial, la policía han investigado y han dicho, a veces tuvimos un informe sobre esta persona hace 40 años en nuestros archivos. No se hizo nada porque ese era el sistema en aquel momento, o la víctima podría no haber estado dispuesta a declarar. Y a veces es útil para la víctima compartir, no fui solo yo, sucedió. Pero en la mayoría de los casos, una víctima, por supuesto, esperará 20, 30, 40, 50 años. Y eso es parte de todo el impacto del abuso sexual, que esperaran para denunciarlo. Pero, de nuevo, una vez que lo han revelado, hay que denunciarlo. Por lo tanto, no me gustaría que ninguna hermana pensara que tienen que mantener esto confidencial porque ha sido en la dirección espiritual o en cualquier otro contexto. El abuso hay que denunciarlo y luego hay que tomar medidas trabajando con el sistema judicial. Por supuesto, si resulta ser otra hermana, entonces eso tiene un impacto mayor para la congregación. Como superiora general hay que actuar, hay que tomar medidas por dolorosas que sean. However painful. Thank you, Tina, for this interview. Gracias, Tina, por esta entrevista y también gracias a las hermanas que asistieron. Es un tema que tenemos que tratar, es un tema del que tenemos que hablar y también es un tema al cual queremos hacer un seguimiento. Queremos hacer un seguimiento a nuestras políticas, pero también a su aplicación. Tina nos ayudará a analizarlo más a fondo y dar los pasos necesarios para que como hermanas misioneras podamos crear un entorno más seguro para los niños y las personas vulnerables. Muchas gracias, Tina, por esta conversación. So thank you very much, Tina, for this conversation. Thank you. Mm-hmm.